Bien, estimados estudiosos, sean todos bienvenidos a nuestro encuentro sincrónico número 2 de la asignatura Identificación de Procesos. El día de hoy, tal y como lo teníamos presupuestado dentro de nuestro plan de formación y cronograma de actividades del curso, estaríamos desarrollando la sesión sincrónica correspondiente al módulo número 1. Quien les habla, su docente John Jairo Arias Gómez, docente que los está acompañando en el desarrollo de esta asignatura de identificación de procesos. Bien, como lo he mencionado, el día de hoy tenemos programado el desarrollo de la sesión sincrónica del módulo 1. Durante la semana anterior desarrollamos otro encuentro sincrónico, ese correspondiente a la bienvenida a la asignatura. Pero ya el día de hoy teníamos programado, como lo he dicho, este encuentro sincrónico que ya corresponde a un encuentro sincrónico temático. Bien. Bueno, el objetivo de esta sesión será aclarar algunos conceptos que están relacionados al módulo 1, que los introduce a ustedes al concepto de identificación de procesos y algunos conceptos relacionados como los tipos de procesos que nosotros encontramos dentro del entorno organizacional. La agenda para la sesión sincrónica del día de hoy es, en primer lugar, realizar una breve presentación de este módulo número 1. Voy a hacer una introducción al módulo, vamos a hablar de qué se trata la identificación de procesos, qué es eso de procesos misionales y visionarios que nosotros encontramos dentro de la estructura organizacional de las compañías. Vamos a ver de qué se trata un proceso empresarial, cuáles son los elementos de un proceso y algunos conceptos asociados a la gestión por procesos, que es un ejercicio que obviamente desarrollan las empresas para de cierta manera articular las funciones que se desarrollan dentro de las compañías y por allí también de cara a aplicar esos conceptos básicos y clásicos realmente que desarrollaron Taylor, Fayol, Weber, esa administración científica que determinó que una adecuada organización del trabajo permitía la optimización de los recursos y un aumento en la productividad. Básicamente a eso nos llama la gestión por procesos dentro de las empresas. Bien. Como punto de partida entonces, recordemos nuestro módulo número 1 se denomina Conceptos Generales de la Identificación de Procesos. Este módulo tiene una competencia particular y busca que ustedes puedan analizar los procesos en la organización con el fin de mejorar la eficiencia empresarial para entender a las organizaciones desde sus métodos internos dentro del contexto del módulo de estudio. Para dar alcance a esa competencia que se ha planeado en el curso, están estructuradas dos actividades que a continuación las vamos a poder observar. Una primera actividad que ustedes ya presentaron, realmente esa fue la actividad que tuvo vencimiento el día de ayer a las 8 de la mañana, es la actividad 1, foro de aplicación de conceptos e identificación de procesos en la organización. Esa actividad cerró el día de ayer. Por el momento todavía no la he evaluado. Yo inicié a evaluar algunas actividades el día de ayer. Alcancé a evaluar por allí unas 15, 20 actividades. Y hoy continué con otro conjunto de actividades. Hoy alcancé a evaluar 60 entregas más o menos, o 50 creo que fue más o menos. Y aún me quedan pendientes entregas de otras asignaturas. Esas que les acabo de mencionar son asignaturas, son otras asignaturas, son entregas de otros cursos. En este curso sé que en este momento hay 10 entregas pendientes por evaluar. Espero que en el día de mañana, en la jornada de la mañana del día de mañana, poder estar evaluando esas entregas que ustedes realicen, bueno, que hayan realizado en esa actividad número 1. Bien, tenemos una segunda actividad en este módulo, si no estoy mal, teniendo en cuenta que este curso tiene un total de 6 actividades, es muy posible que esa evaluación del módulo 1, esa actividad número 2, tenga vencimiento este lunes que viene, este lunes 19 de abril. También, como siempre lo hacen las actividades, tendrá cierre a las 8 de la mañana este lunes 19. Entonces, recuerden, quienes no lo han realizado, no me he fijado si de pronto ya algunos posiblemente hayan realizado la presentación de la evaluación del módulo 1.
Si no, pues de todas maneras siempre la invitación es a realizar su presentación de las actividades dentro del tiempo oportuno, ¿no? Yo por allí me di cuenta que por lo menos en esta actividad número uno, la mayoría de los estudiosos realizó su participación dentro de los espacios, dentro del tiempo, y no hubo por allí ningún inconveniente con el desarrollo de esa primera actividad. Espero que de igual forma para esta actividad número 2 no exista ningún inconveniente, y con eso estaríamos dando cierre al primer 20% de la asignatura. Ya con eso tendremos pues un gran avance con respecto a lo que es el desarrollo general de este curso de identificación de procesos. Bien, ahora sí entonces vamos a hablar de qué se trata precisamente esa temática de identificación de procesos. Y es que nosotros identificamos que dentro de las organizaciones se desarrollan un conjunto de actividades, un conjunto de tareas que pues de cierta manera están articuladas, están organizadas para permitir que precisamente se consigan unos resultados esperados. Las fuentes primarias para la identificación de procesos que se deben desarrollar en una organización son las declaraciones de su misión y visión. Nosotros comúnmente encontramos que en las empresas siempre hay ese tipo de elementos, ¿no? Y son tres los elementos que comúnmente las altas direcciones de las compañías buscan que los trabajadores prácticamente se aprendan de memoria: la misión, la visión y los valores corporativos, ¿no? Digamos que es común que nosotros siempre encontremos empresas con su misión y su visión declarada. E incluso hay organizaciones pequeñas, eh, podríamos decir organizaciones familiares, empresas familiares, que cuentan con estos elementos, ¿no? Y digamos que se convierte de pronto posiblemente en algo decorativo, porque al visualizar precisamente que en todas las empresas existe una misión y una visión, pues en esas empresas familiares se crea misión y visión, aunque no se sepa de qué se trata y para qué sirve, pero de todas maneras se crea para tener una constitución allí importante de la compañía. Los procesos originales en la misión dan su razón de ser. Se les han denominado procesos misionales, y por afinidad conceptual aquella que debería desarrollarse para lograr una visión a futuro se le denominan procesos visionarios. Aquellos procesos que están relacionados directamente con la misión o con el quehacer puntual de la compañía se le pueden denominar como los procesos misionales, es decir, aquellos que están centrados en el desarrollo de la misión de la empresa, y aquellos procesos que de cierta manera están orientados a desarrollar actividades que permitan planear el futuro de la organización, que estén orientados hacia el desarrollo de actividades a futuro de la empresa, pueden denominársele por afinidad conceptual como los procesos visionarios. Esos serán los procesos visionarios que tenga cada una de las empresas. Entonces, la primera fuente que nosotros tenemos para poder identificar los procesos dentro de una empresa van a ser la declaración de la misión y la visión de la organización. A partir de allí, nosotros podremos hacernos una idea de a qué se dedican y para dónde van. Y a partir de la misión yo podré hacerme una idea de más o menos qué es lo que está desarrollando la empresa, más o menos qué tipo de actividades necesita desarrollar para poder conseguir ese resultado final, ¿no? Son elementos que se mencionan allí dentro de la misión de las organizaciones, y a partir de esa información entonces podré diagramar, ¿no? Mentalmente, así sea, eh, cómo es ese flujo de actividades que ejecuta esa empresa para conseguir sus resultados. Ese ejercicio de identificación de procesos es una labor que se desarrolla dentro de las organizaciones con un objetivo de estructurar adecuadamente sus actividades, de organizar su trabajo y, como le he mencionado con anterioridad, de mejorar su productividad aumentando su eficiencia. La misión de una organización describe qué es lo que realiza una empresa, los productos, los servicios que se ofrecen dentro de un mercado, cuál es su razón de ser, ¿sí? A qué se dedica, qué es lo que produce. Bueno, hacemos zapatos, nos dedicamos a prestar servicios financieros. Describe puntualmente la razón de ser de la organización, lo que produce o lo que presta. ¿Cómo lo hace? También se encarga de escribir la misión de una compañía. ¿Qué procesos se ejecutan para conseguir
esos resultados que se hacen dentro de la compañía. Entonces nosotros acá ya estamos respondiendo una segunda pregunta. Inicialmente responder la pregunta ¿qué es lo que hacemos? Y ahora vamos a responder cómo hacemos esos elementos, cómo hacemos esos productos o cómo hacemos esos servicios que le estamos ofreciendo a nuestros clientes. Y finalmente, la misión de una organización describe para quién se hace, es decir, a qué tipo de clientes va a ir dirigido los productos que elabora la compañía. Entonces nosotros ya tenemos en esa misión la claridad de qué es lo que realizamos, qué procesos o qué actividades se ejecutan para poder realizar eso que estamos declarando dentro de la misión y para quién lo está realizando, a qué cliente va dirigido esos esfuerzos que ejecuta la compañía a partir de esos procesos que se han definido para satisfacer unas necesidades de unos clientes particulares, hacia quién va dirigido precisamente el producto de todos esos esfuerzos. Esto entonces nos permite diagramar de cierta manera mucho más claro el conjunto de actividades que se propone en ese segundo apartado, en cómo lo hacemos, los procesos que se ejecutan. Nos va a permitir entonces nosotros tener una idea de algunas actividades, algunas gestiones, algunos procedimientos precisamente que son necesarios a desarrollar para poder conseguir esos resultados o bueno, poder conseguir esos elementos que desean alcanzar los consumidores. Entonces hablábamos hace algún momento que nosotros podemos describir principalmente y de acuerdo a ese primer ítem de identificación de procesos, dos tipos de procesos dentro de las organizaciones, los procesos misionales y los procesos visionarios. No hace referencia a la estructura procedimental de las organizaciones, porque cuando nosotros hablamos de una estructura procedimental, pues debemos incluir otro tipo de conceptos, ¿no? Podemos incluir allí unos procesos estratégicos que de cierta manera nosotros podríamos definirlos con una relación muy cercana con los procesos visionarios. Podríamos encontrar unos procesos centrales, unos procesos clave que de cierta manera podríamos también relacionarlos con los procesos misionales porque están directamente ligados o están directamente relacionados con la actividad central de la compañía, es decir, con la misión de la organización. Pero adicional a esto, dentro de la estructura procedimental que tienen las empresas, deberíamos incluir también los procesos de apoyo. Son esos procesos que se ejecutan dentro de las organizaciones que no hacen parte de los grupos anteriormente mencionados, pero que de igual forma tienen una relevancia significativa. Y es que esos procesos permiten que los demás se puedan ejecutar, suplen a los demás procesos de recursos, suplen a los demás procesos de las materias primas necesarias para que ellos se puedan desarrollar. Entonces tienen una relevancia realmente significativa en el desarrollo normal y cotidiano de actividades de cada organización, pero los debemos clasificar en un grupo totalmente distinto. Ese conjunto de procesos que acabo de mencionar, los procesos de apoyo, son procesos que comúnmente tienden últimamente a ser tercerizados. Esto con el objetivo de reducir costos. Pero obviamente esto no quiere decir que sea la recomendación o que sea el camino que todas las organizaciones deberían realizar, porque como lo digo, comúnmente en los últimos años ha sido una actividad que en las organizaciones colombianas se ha visto una tendencia a desarrollar, a precisamente llevar a cabo esa actividad de tercerizar muchos procesos de apoyo por moda administrativa. Ahora bien, esa decisión de tercerizar o no los procesos de apoyo dependería un poco más no de el aspecto financiero, sino de la perspectiva estratégica que tenga la compañía. Y por eso es muy importante que las organizaciones fijen muy bien sus procesos misionales y sus procesos visionarios para entender si deben o no tomar ese tipo de decisiones, si deben tercerizar o no los procesos de apoyo. En esta actividad, digamos que se desarrolló inicialmente por parte de grandes organizaciones que, pues de cierta manera, veían estratégicamente como una oportunidad de crear otra organización, una organización subsidiaria que por ejemplo se encargara de ese ejercicio de una labor tercerizada, como por ejemplo la contratación del personal. Entonces ya no tenían un área de trabajo encargada de reclutar, de seleccionar, de calificar a ese personal para el ingreso a la compañía,
sino que tercerizaban todos esos procesos en una organización particular, pero una organización que era de su grupo. Entonces, de cierta manera estaba ligada eh, y se cumplía con la importancia del desarrollo de esas funciones, de acercar a la empresa un personal calificado, un personal con alta competencia, competitivo, con grandes conocimientos, pero de cierta manera se aprovechaba que otras organizaciones podían contar con esa necesidad y se facilitaba ese servicio generando una nueva fuente de ingresos. Pero esto no es recomendable a que absolutamente todas las organizaciones lo desarrollen, porque precisamente va a depender del perfil estratégico que tenga la empresa y de cómo esté planeado a su futuro el desarrollo de sus actividades. Bien. Ahora bien, los procesos misionales, precisamente esos procesos centrales de trabajo que tiene la organización. Los procesos misionales son procesos básicos en los que la organización debe trabajar, ya que en ella se pueden identificar quiénes son los clientes a los que se va a prestar el servicio o se va a ofrecer los productos, en qué mercados geográficos, con qué tecnología, basado en una filosofía de administración específica, con una imagen corporativa deseable, con unos principios y unos valores corporativos. De cierta manera, esos procesos misionales van a definir el proceso general de trabajo que tenga la empresa. Son todos los procesos, los procedimientos, las actividades, las tareas que se ejecutan y que tienen una relación directa con el producto o con el servicio que se le ofrece al cliente. Por ejemplo, las áreas de trabajo de mano de obra directa, de manipulación de los productos, de manufactura, de servicio al cliente, por ejemplo, también. Es decir, todos aquellos procesos que tienen una incidencia directa sobre los resultados que percibe el cliente. Para hacer un poco más de claridad voy a tratar de diagramar un poco los procesos como están dentro de una compañía. Nosotros podemos identificar tres áreas que están de cierta manera involucrados. Hay una primera área, un área de procesos que define cómo debe realizarse el trabajo para conseguir el resultado final que tiene el cliente. Ellos definen el paso a paso, ¿no? Cómo se deben desarrollar esas actividades para que finalmente un producto que se le quiere ofrecer al cliente se consiga. Hay otra área de trabajo, perdón, otro proceso, más que área de trabajo, otro proceso. Un proceso de manufactura, que es el que se encarga de desarrollar ese esfuerzo manual para transformar unas materias primas en unos productos terminados. Y hay otra área de contratación de personal, que se encarga precisamente de evaluar y contratar ese personal que se va a encargar de desarrollar esos procesos para conseguir esos resultados que percibe el cliente. Todos esos procesos tienen una incidencia directa, de alguna manera, sobre el funcionamiento de la organización. Sin ninguno de los tres, las actividades no se podrían desarrollar, porque sin el proceso que define cómo ejecutar el trabajo, pues no sabríamos cómo desarrollar esas actividades y no se podría conseguir el resultado final. Ahora bien, sin el proceso de manufactura, pues no se podría ejecutar precisamente la actividad. Sabríamos cómo desarrollarla, pero no habría nadie que la ejecutara. Y sin el proceso de contratación, pues sabríamos cómo desarrollarla, cómo se puede ejecutar, pero no habría nadie que precisamente se encargara de realizar esa labor para llevar a cabo la actividad. ¿Bien? Entonces, como proceso central de trabajo es el proceso de manufactura, porque es el único de esos tres que tiene relación directa. El proceso que establece los procedimientos es una actividad que, si bien define cómo debe desarrollarse la actividad, no tiene relación directa puntual con el producto. De lejos está evaluando la actividad, define ese conjunto de actividades, define cómo se debe desarrollar el trabajo, pero no tiene relación directa, no tiene ninguna implicación sobre el proceso, sobre el producto, perdón, o sobre el servicio que se desarrolla. Por otro lado, encontramos el proceso de contratación. Ese proceso de contratación, si bien suple a las actividades, suple a la empresa de un capital humano requerido para que ese producto se pueda desarrollar, no tiene incidencia directa sobre el producto o servicio que percibe el cliente, porque él no desarrolla ninguna actividad de cara a ese producto
o no desarrolla ninguna actividad de cara a ese servicio, de cara al cliente. Es algo que es totalmente transparente para el consumidor final. El que sí tiene relación directa con esa actividad es el área o el proceso, perdón, de manufactura, porque él se va a encargar de desarrollar esas actividades, de tomar las materias primas, de pasarlas por un proceso industrial específico, de transformarlas y de conseguir un resultado final y un resultado totalmente terminado. Ese producto sí va a llegar a las manos del cliente y va a percibir allí un valor agregado, un criterio de calidad respecto a lo que está adquiriendo. Por eso, allí podríamos decir que uno de los procesos misionales a los que se dedica la compañía es ese proceso de manufactura. Son los procesos centrales que van a permitir que el producto llegue a las manos del cliente y que él pueda percibir allí un criterio de calidad o un valor agregado. Como lo he dicho anteriormente, por ejemplo, el proceso de establecimiento de actividades, bueno, no sé cómo mencionarlo, es el proceso de procedimientos dentro de la compañía. Si bien define las actividades que se deben ejecutar, a eso no se dedica la empresa, porque si la empresa, por ejemplo, va a elaborar tenis, pues bueno, si la empresa se dedicara a definir cómo son los procesos, ese proceso de definir procedimientos sería el proceso central de la empresa. Pero eso no es la actividad central de la compañía. La actividad central de la compañía es la elaboración de los tenis. El proceso de contratación, si la empresa se dedicara a contratar personal, como hay muchas empresas, ese sería el proceso central de la organización, ¿sí? Pero los demás estarían de lado. Pero en este caso, no es el proceso central de la compañía, sino es la elaboración de un producto. ¿Bien? Entonces, estos productos misionales son aquellos que tienen una relación directa con el producto que percibe el cliente o con la razón central de ser de la empresa. Depende, obviamente, de la actividad económica de la organización de la cual nosotros estemos hablando. Bien. La identificación de los procesos misionales va a depender de precisamente el conjunto de actividades que ejecute cada organización. Creo que con el ejemplo que acabo de mencionar anteriormente queda mucho más claro este aspecto de identificación de los procesos. Si mi empresa se dedica a contratar personal, pues aquellas actividades que estén relacionadas directamente con ese ejercicio de contratar personal serán los procesos misionales que tiene la compañía. Y de ahí en adelante podré realizar la calificación de los demás procesos de acuerdo a sus características. Bien. Ahora bien, los procesos visionarios son el segundo grupo de procesos que nosotros podemos identificar en primera medida una vez nosotros conocemos esa declaración de misión y visión que tiene cada empresa. Los procesos visionarios indican en cuáles factores críticos de éxito, competencias clave o necesidades de mejoramiento debe trabajar la organización a mediano o largo plazo. Tales procesos no están necesariamente esbozados en la misión. De cierta manera, la visión nos permite identificar hacia dónde se dirige la compañía. Si bien es un concepto que, de acuerdo, o bueno, principalmente debido a los altos niveles de competitividad que hoy en día tienen las organizaciones, a un entorno tan cambiante, a la integración de los mercados, principalmente a ese ejercicio de globalización tan acelerado, pues de cierta manera hoy en día definir una visión de las empresas a un largo plazo es algo, pues es complejo, porque realmente el entorno organizacional puede cambiar tan rápidamente que sea necesario replantear totalmente lo que una organización antes había predispuesto o había establecido. Eso lo podemos nosotros identificar, bueno, depende tal vez de la edad que tenga cada uno y de la visión que, no más que la visión, perdón, de la visualización que haya hecho cada uno de este tipo de elementos dentro de las empresas. Si ustedes tal vez hubiesen visto antes, hace algunos años, tal vez hace 10, un poco más, em, las declaraciones de misión y visión de las compañías, las visiones organizacionales se planteaban con un plazo de inclusive hasta 7 años. ¿Sí? Por ejemplo, si hoy en día nosotros planteáramos una visión diciendo para el año 2028 esperamos ser
una de las 5 empresas con mayor reconocimiento en todo Bogotá. Bueno, entonces se planteaba un año futuro en el cual, pues, a partir de un conjunto de actividades, a partir de un conjunto de estrategias, se proyectaba llegar a alcanzar a ser una de las 5 organizaciones con mayor reconocimiento en la ciudad. Pero pues a medida que fue evolucionando el tiempo, si tal vez alguno de ustedes vio eso, pudo haber identificado que esas declaraciones de visión pasaron de espacios de tiempo de 7 años a tal vez 5 años. Y luego empezamos a ver visiones a un tiempo de menos de 5 años a 3 años. Incluso hoy en día ya es raro que se observe una visión de una compañía donde se establezca un periodo de tiempo. Antes sí era común que nosotros viésemos eso en las declaraciones de visión, que se estableciera un periodo de tiempo específico. Para el año 2000 tanto, para el año 2000 no sé qué. Como les digo, en un principio eran por ahí 7 años, después se plazó a un plazo de tiempo mucho más corto y ya hubo un tiempo en que era algo general que las declaraciones de visiones se hicieran a 3 años. Eso fue una moda administrativa. Todas las empresas declaraban su visión a 3 años y cada 3 años estaban realizando el ejercicio de planeación estratégica, renovando y renovando y renovando. Las organizaciones hoy en día realizan ese ejercicio de manera periódica, tal vez realizan esa revisión todos los años, pero no se trazan una línea futuro que les establezca si esa proyección que habían planteado es correcta o está mal, o se incumplió o se fracasó, sino que pues año tras año cuando se hace esa revisión se hacen pequeños ajustes, se hacen cambios, pero se planea o se redirige un poco la trayectoria, la visión que tiene la compañía, pero se continúa por el desarrollo del mismo camino. Porque sencillamente, como lo he mencionado, ese cambio tan abrupto que constantemente se presenta dentro de los mercados, pues hace que continuar con la planeación estratégica que de cierto modo en algún momento se define para el desarrollo de actividades de una empresa y que de un momento a otro puede cambiar totalmente, pues hace que todo eso que se ha planeado sencillamente pase a un segundo plano. Cuando se realiza ese ejercicio de planeación estratégica, es una actividad que se ejecuta, se desarrolla de acuerdo a las cualidades, de acuerdo a las características que en ese momento que se esté desarrollando el ejercicio de planeación estratégica tiene la empresa. Es decir, cuando se hace el ejercicio de planeación estratégica se evalúan factores internos y externos de la compañía de ese momento. Se tienen en cuenta las competencias actuales que tiene la empresa, la capacidad, las herramientas, las fortalezas actuales que tiene la compañía, por ahí de cierta manera también algunas debilidades, algunas problemáticas, y se mira el entorno y eso es lo más cambiante. A modo interno la organización cambia mucho, porque inclusive otro de los elementos que también es muy significativo hoy en día es que los trabajadores no duran en una empresa. Antes las empresas tenían trabajadores que duraban 15, 20 años en la organización. De eso pasamos a una regularidad de tal vez 7 años, 6, 7 u 8 años. Hoy en día un trabajador que dure 3, 4 años en una empresa se puede considerar un trabajador antiguo. La rotación hoy en día de personal entre empresa y empresa es muy alto. Y eso lleva a que precisamente ese diagnóstico interno que se puede realizar en una empresa pues sea pasajero. Porque si yo realizo hoy un diagnóstico interno de mi organización, si el próximo año ya han cambiado un 20% de mi personal de trabajo, pues ese diagnóstico ya no será tan real, ¿no? Ya no será tan acorde a lo que he realizado. Y lo mismo pasa con la evaluación de factores externos. ¿Será un cambio realmente significativo todos esos factores? Estamos hablando de cambios económicos, por ejemplo, ¿en cuánto estaba el dólar exactamente hace un año? Tal vez estaba por allí en los 3.300 y pico, 3.400, cuando hoy en día ya lo tenemos en 3.600. Eso es un cambio realmente muy importante en la economía. Y es un cambio que, por ejemplo, si mi empresa se dedica a importar
repuestos, por ejemplo, hagámonos esa idea, mi empresa se dedica a importar repuestos, pues hoy estoy pagando 200 pesos más por cada dólar, ¿no? Importo en dólares, ¿no? Pues eso significa que hoy en día yo tengo que pagar más por cada uno de esos productos que compro. ¿M? Y eso me lleva a replantear totalmente la planeación que precisamente pude haber realizado hace un año. ¿M? Ahora también cambios sociales, cambios tecnológicos, ecológicos, políticos, ¿m? Todo ese tipo de cambios pueden llegar a que sencillamente esa planeación que yo he realizado pues tenga que cambiarlo o no. Por eso es que hoy en día ya no se hace planeaciones a 3 4 años, donde se define un camino y un conjunto de actividades a seguir, sino que se continúa definiendo precisamente ese conjunto de actividades, pero no se traza una fecha límite para decidir si esa planeación ha sido un éxito o ha sido un fracaso, sino que año tras año se evalúa y se realizan los ajustes necesarios para que la organización pueda continuar con su camino. Ahora bien, volviendo a la identificación de los procesos, debemos entender que para identificar los procesos se debe entender la existencia de dos grandes procesos o clases de procesos entre las organizaciones. Como ya lo vimos, el misional y el visionario. Va a depender de las actividades que desarrolle cada uno de ellos. Ya habíamos hablado mucho sobre los procesos misionales, sobre los procesos visionarios podremos aterrizar un poco, entendiendo que son ese conjunto de actividades que se desarrollan de cara a definir ese futuro que va a tener la organización. Creo que he hablado un poco sobre precisamente esas actividades que se ejecutan para tratar de realizar, por ejemplo, esa planeación estratégica. Estos son procesos obviamente visionarios que tiene la compañía, que se desarrollan de cara a definir cuál será ese conjunto de actividades que adelante pueden llegar a presentársele a la organización y cuáles serán las actividades que requiere desarrollar cada una de esas empresas para conseguir esos resultados o para conseguir esas actividades que deben alcanzarse en el futuro inmediato de la organización. Esos procesos visionarios, de cierta manera, van a permitir que las organizaciones puedan alcanzar sus resultados, puedan alcanzar sus objetivos, pero como lo he dicho anteriormente, son actividades o son procesos que reiterativamente deben ejecutarse porque no pueden llevarse a cabo en periodos de tiempo muy prolongados. ¿De qué se trata entonces un proceso empresarial? Porque es un concepto que a lo largo de la sesión lo he tratado, lo he mencionado, hemos hablado ya sobre algunos tipos de procesos, sus características y demás, pero no hemos aterrizado el concepto de proceso. Un proceso empresarial lo podemos definir como un conjunto de actividades, tareas o acciones interrelacionadas entre sí a partir de uno o varias entradas de información, materiales o salidas de otros procesos que dan lugar a varias salidas también que pueden ser productos terminados, parcialmente terminados o información con un valor agregado. Los procesos son eso, conjunto de actividades que están organizados en una secuencia lógica, que tienen un principio y un fin, que permiten la transformación de unos elementos de entrada en unos elementos de salida, obviamente generando un valor agregado. Uno de los elementos que nosotros debemos tener en cuenta y es que nosotros tendemos a entender que los procesos siempre tienen como entrada unas materias primas. No, también pueden ser entradas los procesos resultantes o las salidas de otros procesos. Por ejemplo, precisamente en un proceso de manufactura, a mi área, si yo me dedico a realizar camisas, a mi área de confección, ¿sí? O de coser camisas, pues no va a llegar ya la camisa o los cortes de los pedazos por obra y gracia divina, sino que corresponden a un proceso que se ejecuta anteriormente, que precisamente se encarga de cortar la tela. Y la tela tampoco aparece allí por obra y gracia, sino que corresponde a otro proceso anteriormente que se ejecutó, que se encargó de la compra de la materia prima, de la administración de su inventario y de su puesta allí en la línea de producción. Bien. Y también como ingreso de cada uno de los procesos podemos encontrar
información. Ese es un elemento que nosotros comúnmente no lo tenemos en cuenta, porque como no es un elemento tangible, no llevamos a concebirlo como un ingreso o como un input de los procesos, pero hace parte de los procesos ese input, la información. Es un elemento que constantemente está ingresando a cada proceso de gestión. ¿Qué información? Porque nosotros entonces queremos aterrizar ese elemento al día a día, a las labores que se ejecutan a diario dentro de las empresas. Se trata de precisamente ese, ese factor de información, ese ingreso que cotidianamente se realiza dentro de las empresas, como por ejemplo, lo dije hacia el inicio de la sesión sincrónica, cuando yo defino cómo se va a ejecutar el proceso, esa información le llega a quien lo desarrolla. Del área de procesos llega al área de manufactura y esa información que llega al proceso hace parte del proceso porque se le está diciendo al trabajador cómo ejecutar su trabajo para conseguir el proceso final, el producto final, perdón, y no lo vemos. Percibimos sí la materia prima, percibimos lo tangible, pero eso es algo intangible que está ingresando al proceso. Elementos que hacen parte de los procesos, el valor agregado, cuando se realiza la transformación de las materias primas, de los datos, de la información, pues entregamos finalmente algo transformado, algo que tiene una característica distinta a la anterior y que precisamente se ha transformado porque eso representa un plus. Traspaso es el flujo de actividades de manera secuencial, lógica, que permite el desarrollo adecuado de los productos o servicios. De cierta manera es que ese conjunto de actividades se desarrolle de manera armoniosa, que no presente ningún inconveniente. La idea es que yo tenga un orden de actividades, paso A, paso B, paso C, para no entorpecer el desarrollo de funciones. No tendría sentido que yo organizara el trabajo paso A, luego el D, luego el B y luego el C, porque tendría un desorden y entorpecería un poco las actividades. Debo organizar el trabajo de tal manera en que todo fluya de manera armónica. El control es el seguimiento que se le puede desarrollar a cada una de las actividades que se ejecuta dentro de los procesos con el ánimo de validar, de evaluar que constantemente estemos consiguiendo los resultados esperados y los resultados que previamente se han planeado en cada uno de los procesos de gestión. De cierta manera, la idea de este control es el de validar y hacer seguimiento precisamente a lo que previamente se ha planeado. Por allí, desde los principios básicos de la administración, se establecía por parte de Taylor y Fayol que luego de realizar la investigación científica de cómo se ejecuta un trabajo, el administrador debe realizar seguimiento de cerca a ese trabajador para validar que efectivamente él cumpla con los propósitos que previamente se han definido y no por allí que esté desarrollando unas actividades totalmente distintas y que desvíen los resultados. Ahora bien, vamos a hablar de algunos conceptos importantes, simplemente para dejar en claro antes de dar cierre a este encuentro sincrónico, que son importantes a que ustedes tengan en cuenta para el desarrollo de sus conceptos en este módulo número 1. Proceso. El proceso es un conjunto de recursos y actividades interrelacionadas que transforman elementos de entrada en elementos de salida. Los recursos pueden incluir personal, finanzas, instalaciones, equipos técnicos y métodos. Procesos clave. Son aquellos procesos que inciden de manera significativa en los objetivos estratégicos y son críticos para el éxito del negocio. Los subprocesos son partes bien definidas dentro de un proceso. Su identificación resulta útil para aislar los problemas que pueden presentarse y posibilitar diferentes tratamientos dentro de un mismo proceso. Es decir, son pequeñas partes de los procesos que de cierta manera tienen una incidencia crítica en el éxito de resultado que pueda llegar a alcanzar el proceso. Pueden separarse de los demás conjuntos de actividades para evitar que lleguen a presentarse problemáticas allí. Son de cierta manera partes del proceso que tienen una relevancia significativa. Las entradas o los inputs son los ingresos del sistema que pueden ser materias, materiales, recursos humanos, información, como ya lo mencioné hace pocos minutos. Procedimiento es la forma específica de llevar a cabo una actividad. En muchos casos, los procedimientos se expresan en documentos que contienen un objeto y el campo de aplicación de una actividad. La actividad es la suma de tareas, normalmente se agrupan en un procedimiento para facilitar su gestión. Ahora, las tareas
son trabajos específicos que se ejecutan dentro de las actividades con el objetivo de alcanzar un producto o un subproducto final. Entonces podemos identificar que vamos de mayor a menor. Procedimiento, dentro del procedimiento hay un conjunto de actividades, dentro de las actividades hay un conjunto de tareas. Proyecto suele ser una serie de actividades encaminadas a conseguir un objetivo con un principio y un fin. Se diferencian de los procesos porque los procesos son actividades cíclicas. En cambio, para los proyectos nosotros tenemos definidos de manera clara desde un principio un tiempo, un plazo, es decir, un inicio y un fin, y un presupuesto para su desarrollo. El indicador es un dato o conjunto de datos que ayudan a medir objetivamente la evolución de un proceso o de una actividad. El indicador nos va a permitir identificar si se están consiguiendo los resultados de acuerdo a lo que previamente se ha planeado. Por último, las salidas o los outputs son los resultados que se obtienen del proceso o de procesar las entradas. Son los productos totalmente terminados o parcialmente terminados de los procesos de gestión. Sistema, dentro de la estructura organizativa, procedimientos, procesos y recursos necesarios para implementar una gestión determinada. Bien, mis estimados estudiosos, esto ha sido todo respecto a las temáticas asociadas a este primer módulo del curso Identificación de Procesos. Les recuerdo que si tienen alguna inquietud, duda, recuerden que me pueden escribir por medio del correo electrónico de la plataforma. Yo voy a estar allí pendiente de resolver todas sus inquietudes y les estaré generando allí una respuesta oportuna a las solicitudes que ustedes me envíen por ese canal. Les agradezco a todos por su atención, espero que tengan una participación adecuada en esta actividad número 2. Recuerden que tiene vencimiento este próximo lunes 19 de abril a las 8 de la mañana, como vencen siempre en nuestras actividades. Les deseo una feliz tarde a todos, un feliz resto de semana. Recuerden, cualquier inquietud, cualquier duda que tengan, por favor envíenla por medio del correo electrónico de la plataforma Canvas. Muchísimas gracias y hasta la siguiente oportunidad. Hasta pronto.